este fin de semana. Entonces conversemos con María Fernanda para que nos diga, bueno, cuáles son los últimos acontecimientos con relación a este huracán que ya se ha degradado a tormenta. María Fernanda, bienvenida. Buenos días aquí en Caracas. Gracias, muy buenos días. Y bueno, aquí todavía desde Tampa, me disculpan un poquito con la voz un poco ronca de tanta agua que he tenido que Me recibir. imagino. Y ya ha sido bastantes horas que estuvimos afuera en el agua, recibiendo las bandas. Directamente nosotros estuvimos en Crystal River. Para contarlos un poquito. Crystal River está en el condado de Citrus, y era uno de los 49 condados que estaba bajo estado de emergencia. Entre también parte de su condado, 22 de los condados habían de hecho con órdenes mandatorias de evacuación. Y como siempre en estos casos, son muchos años también que llevo cubriendo huracanes, pero tristemente en estos casos uno ve que la gente, por más que recibe la orden, no siempre todo el mundo la cumple. Y bueno, estuvimos allí, presenciamos de hecho momentos en la tarde en las cuales ya tenían que empezar a rescatar a las personas, en particular allí en esa área, en Crystal River. Se rescataron unas 60 personas mientras estuvimos ahí presentes. El sheriff nos decía que en realidad desconocían cuántas personas en total tendrían todavía que rescatar. Se hablaba de 18,000 personas que estaban, que debían de evacuar, pero no sabían con exactitud cuántas lo habían hecho. Bueno, además, y no sé si hubo una influencia, María Fernanda, de la superluna, que se decía que pudiera haber habido que las mareas se elevaran aún más por este fenómeno de los niveles normales, incluso en una circunstancia de huracán como la que se vivió la noche, ¿no? Y lo que significa el impacto destructivo de un huracán como Idalia, porque fue catalogado pues al principio pues como muy fuerte, ¿no? Entonces no sé si eso influyó el tema de la luna, del fenómeno de la luna azul. Totalmente, los meteorólogos lo han dicho. El tema de la superluna con la marea rey. Exacto. También esto fue una combinación de elementos que en realidad, para decirte, como te decían anteriormente, he cubierto casi todos llevo 20 años con Univisión y desde entonces vengo cubriendo huracanes, y te digo la verdad que en este en particular, pues uno siempre trata de subir hasta donde en teoría vaya a pegar el ojo. Y en este en particular estábamos relativamente cerca de donde se suponía iba a impactar. Y estuvimos parados desde las 5 de la mañana cuando se suponía debíamos empezar a sentir los efectos. Y yo decía, bueno, caramba, qué extraño que no lo estamos sintiendo así como tan fuerte. Pero de un momento a otro, como siempre, empieza uno a sentir los brazos, empiezas a sentir las ráfagas, hubo momentos un poquito intensos, y estábamos parados al lado de una marina. Vi por primera vez, esto sí nunca lo había visto, ¿no? Porque cada vez me encanta esto de periodismo, que todos los días tú aprendes, y aprendes de lo que está a tu alrededor, y aprendes de la madre naturaleza. Y ver cómo delante de tus ojos la marea empieza a elevarse y empieza a crecer. Mira, nos tocó poco a poco en el transcurso de la mañana irnos retirando, y cuando menos pensamos, toda la interestatal, la US-19, se había apoderado del agua. Nos tocó retirarnos por completo. Obviamente la policía estaba controlando la situación, cerrando carreteras, y cuando menos pensamos estaba bajo agua. Entonces las inundaciones han sido masivas, y es por eso que hay la cantidad de personas que se han quedado atrapadas, bien sea en sus hogares o en donde hayan decidido no moverse, debido a que se había dicho con 48 horas de anticipación y 24 horas antes se reiteró que había que evacuar. Y bueno, pues, lamentablemente esa cantidad. No, y anoche, por ejemplo, en Georgia, en Savannah, Georgia, no había luz. Entonces yo no sé cómo, porque tenía un familiar allí, pues que conversamos con él anoche a ver cuál era la circunstancia de lo que estaba ocurriendo. Y ya habían pasado la parte más fuerte y estaban sin luz en Savannah,
Ahora yo te pregunto, ¿esa circunstancia se mantiene? Ahora tienen que irse restableciendo los servicios, porque bueno, estamos hablando de un Sí, huracán de categoría 3 que llegó a tener categoría 4, ¿no? sí, 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 sí. Mira, fue sobre las 7:45 de la mañana cuando entró el tocó tierra. Ujú. A las 7:45 de la mañana, ya degradado a categoría 3 afortunadamente, porque venía con vientos sostenidos que sobrepasaban los 130 millas por hora, Ujú, disminuyó 5 millas y automáticamente lo convirtió en categoría 3. ujú. Pero al convertirlo en 3 no deja de ser destructivo y eso es lo que hace también que arranque árboles, arranque cableado. Donde nosotros estábamos se perdió el servicio eléctrico. Exacto, eh, también. Ujú. y se habla más de 500,000 personas que quedaron sin fluido eléctrico el día de ayer en la costa oeste de la Florida, pero ya hacia la noche aproximadamente más de 250,000 personas habían ya recuperado. Y te digo, también vimos como flotillas y eran caravanas y caravanas de flotillas de camiones que se dirigían, que vienen siempre auxiliando, ¿no? Eso es algo muy bonito que uno ve aquí y es la solidaridad entre condados y entre estados. Ujú. Entonces, uno siempre ve cómo vienen de otros condados y de otros estados, precisamente llámese ayuda de los bomberos, de rescatistas, de estas flotillas, de otras compañías de servicio eléctrico que vienen Ujú. masivamente, por supuesto, Sí, porque se necesita full mano de obra así es. para poder, para poder recuperar. Y bueno, y no en vano te estoy diciendo, en cuestión de menos de un día, porque en el mismo día que impactó, se recuperó ya más de 250,000 personas lo que es el servicio eléctrico. Y Mm. sí también te puedo decir que ayer mismo fue lo típico que uno dice que después de la tormenta Viene la viene calma. la calma Ujú. y sale el sol, literal. Te digo, el calor tan impresionante, el sol más divino que nadie diría pues que nada pasó, Qué fue bueno, ayer. qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahora, Entonces eso también ajá, contribuyó, perdón te interrumpo, a que los aeropuertos pudieran reabrir claro, también, claro, ¿no? muy importante. Porque, porque fueron más de 900 vuelos los que se cancelaron el día Sí, entre, que imagina entre ayer y antier. lo que eso implica para el funcionamiento de todo, del país, de todo. Mira, María Fernanda, y además entiendo que fue el huracán más poderoso en los últimos 125 años. Oye, ¿cómo se vivió Para eso allí? Háblanos de esa parte, María Fernanda. Sí, 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 es decir, para esa parte, ¿no? Acuérdate, Ujú, en 125 años no habían recibido y de hecho se hablaba de todo, se hablaba de todo histórico, ¿no? De mm, inundaciones históricas, de impacto histórico mm. para esa área, porque sí ha habido más poderosos, pero que han impactado otras Claro, partes claro, de la claro, claro. Florida. Está Entonces, en Katrina, por particular, ejemplo. Katrina fue una cosa horrible, exacto. claro. Ajá. Entonces, cuando estamos allí, la gente, mira que la gente lo toma en serio. Eh, las calles estaban desoladas, eh, sin embargo, por ejemplo, precisamente cuando se habla de que cuando para esas áreas es algo completamente que no están acostumbrados, hacíamos el recorrido previo por vecindarios y todo, y yo decía, ay Dios mío, porque uno en Miami, yo resido en Miami, Ujú. y uno en Miami está muy acostumbrado, pero a pesar de que estemos acostumbrados, sí se tapan las ventanas y sí nos preparamos Mm, y ujú. quizás no todo el mundo evacúa, pero sí se preparan las casas. Y yo veía y las casas no se estaban preparando. Sí. Y yo decía, bueno, eso es definitivamente porque, bueno, o piensan que no va a pasar o porque no alcanzaron a prepararse. Sí. Pero O como tú decías hace un ratico, María Fernanda, hay gente que no le hace caso a los llamados y hay que hacerle, porque tú sí, no sabes qué es lo que sí, puede venir. A lo mejor se degrada muy rápidamente, como que no, y la autoridad tiene que el deber de decir, mire, esto estamos hablando de un huracán categoría 4 o categoría 3, óyeme, esto es lo que hay que hacer. Entonces, bueno. no, y se hace. Y el gobernador Ron DeSantis salió en repetidas ocasiones durante el transcurso tanto de ayer como de antier. O sea, él estuvo 3 días por lo menos haciendo conferencias de prensa continuas con todo el equipo del Departamento de Emergencia, advirtiendo de lo que venía. Y se hicieron los llamados. Ahí sí no, hay Sí, que ser justos sí, lo y se vimos. hicieron los Ujú, ujú. llamados.
Entonces, ahora lo que lamentablemente hasta el momento se habla es de 2 personas fallecidas producto de las fuertes ráfagas, personas que estuvieron conduciendo en Imagínate tú. momento cuando no debían conducir. Volvemos al tema de la imprudencia. Claro, claro. Uno de, bueno, esta persona no falleció. Sí te puedo decir que ayer el sheriff en el condado Citrus nos decía que, ay, qué pena con la voz toda ronca que tengo. Ayer él nos decía que un hombre se electrocutó por salir a las aguas, encontró un cableado activo que se había caído y se electrocutó. No está muerto, estaba en condición muy grave en el hospital, pero esa es la única víctima de esa área. Pero sí hasta ahora se habla de 2 personas muertas en otros 2 condados, producto de que estuvieron ambos conduciendo en momentos que no debían. Ahora, otra cosa que te quería preguntar es lo que viene, limpiar escombros. Bueno, ya se está restableciendo los cientos de más de 400,000 habitantes ya, pues, que estaban sin luz, ya están recibiendo nuevamente el servicio eléctrico. Eso es lo que viene ahorita y por suerte allá se hace muy rápido, María Fernanda. Sí, sí. Y esa parte Sí, es muy buena. Bueno, mira, FEMA, que es el llamado, los fondos federales de emergencia, ya el presidente Biden prometió que ya van a venir en camino. Definitivamente para este tipo de situaciones siempre vemos que se activan esos fondos federales y son más de 5,000 miembros de la Guardia Nacional y equipos de rescate que te digo que tanto han estado ayudando para búsqueda, inspección de damnificados como para recuperación que empieza, y esa recuperación se activa de manera inmediata. Como te comentaba ayer, veíamos esas flotillas de los camiones de electricidad entrando y entran y es de una a trabajar a hacer esa recuperación lo más pronto posible. Eso sí es cierto. Ahora, la marejada del día de ayer, te voy a decir, nosotros nos activamos a las 4 de la mañana y terminamos a las 10:30 de la noche. Hasta las 10:30 de la noche. ¡Qué locura! Sí, sí. Hasta las 10:30 de la noche todavía la marejada estaba salida en el condado Citrus donde nosotros estábamos, en Crystal River. Todavía en Crystal River el agua, y te digo, salida bien retirado del mar. O sea, no caía al ladito del mar, no. Bien retirado, tierra adentro. Había todavía muchísima inundación, que caminaba yo con el agua a la rodilla todavía. O sea que esa es una parte que sí, para poder esperar recuperación, ya ahí es cuestión de empezar a bombear y esperar también la madre naturaleza, porque anoche había una luna espectacular, que como algo siempre innatural, la marea se sube por la luna. Entonces hay que esperar a que esa agua drene. Y veíamos, por ejemplo, que hay algo que también fue muy particular. Venían flotando cantidad de cosas en el agua, llantas, contenedores de basura, venían sofás. Imagínate. Empiezan a haber una cantidad de cosas que vienen flotando. Entonces eso también va a ser parte de la recuperación, empezar a hacer toda la limpieza de todo lo que el agua pues, claro, todo eso, así es. Bueno, qué bueno que estás contando todo esto solo con la voz un poquito ronca y que todo está bien. Sí, nosotros, y te hago muchas preguntas porque hay mucho venezolano viviendo allá y que tiene familia allá, claro que así sí. que por eso somos tan exhaustivos en el reporte que nos estás dando, que bueno, es maravilloso. Así que muchas gracias, María Fernanda, por este contacto y por, decirnos que ya la cosa está bajando y va superándose, ¿ok? Sí, así es. Sí, señor. Así es. Mira, en este momento estamos en Tampa ya. Terminamos a las 10:30 y nos vinimos manejando a Tampa. Como te digo, que es 1 hora y media de distancia. En Tampa también se registraron muchísimas inundaciones, pero fueron momentáneas. O sea, se subió el nivel y pum, ahí sí se bajó rápido en el área de Tampa. En el condado de Polk, en otros condados también se vio mucha inundación que ha ido bajando, pero sí ha habido daños de mucho árbol caído, techos dañados, pero para todas las personas que tienen familiares tranquilos, que tengan en esta área pues familiares tranquilos, que pues como les decía,
Por el momento las únicas personas que lamentablemente se reportan fallecidas son estas dos que salieron a conducir de manera indebida en momento indebido. Y en términos pues de vida, de vidas perdidas, ese es el conteo por el momento. Y si tienen que viajar, sepan que ya los aeropuertos de Gainesville, de Tallahassee, el de Tampa ya está abierto por completo. También, todos estos que les estoy mencionando ya fueron reabiertos. Y se habla que Gainesville y Tallahassee, a ver, hoy es, ya perdí la cuenta. Hoy es jueves. Hoy es jueves, sí, ya todos reabrieron el miércoles. O sea que ya por ese lado se empezó ya a volver a la normalidad y obviamente a recuperar pues los más de 900 vuelos que habían sido cancelados. Bueno, muchísimas gracias, María Fernanda, por este contacto y esta explicación. Muy buenos días y que continúe todo muy bien por allá. Un abrazo, buen día. Gracias por esta oportunidad. Claro que sí. María Fernanda López, reportera, presentadora, bueno, por 20 años cubriendo este tipo de fenómenos en Univisión Miami. Y bueno, conversábamos con ella porque precisamente